Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Beltrán y a continuación veremos algunos temas referentes a la actividad integradora de sistemas operativos. BIOS, Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida. Realmente hablamos de un programa incorporado en un chip de la placa base que se encarga de realizar las funciones básicas de manejo y configuración del ordenador. Cuando encendemos la PC, el sistema operativo se encuentra bien en el disco duro o bien en el disquete. Sin embargo, si se supone que el sistema operativo, el que debe dar soporte para estos dispositivos, ¿cómo podría hacerlo si aún no está cargado la memoria? Lo que es más, ¿cómo sabe la PC que tiene un disco duro? O la disquete, o el disquete. ¿Cómo sabe dónde guarda esos datos? ¿Junto de qué tipo de memoria y el caché? O algo tan sencillo pero importante como la fecha y hora. Por ende, para todo esto está el BIOS. Resulta evidente que el BIOS debe poderse modificar para alterar estos datos. Por ello, la BIOS se implementan en memoria, pero además debe mantenerse cuando apaguemos nuestra PC, porque no tendrá sentido tener que introducir todos los datos cada vez que se arranque el equipo. Por eso se usan memorias especiales que no se borran al apagar el ordenador. Memorias tipo CMOS, es decir, no volátil. Por lo que muchas veces el programa que me modifica la BIOS se denomina CMOS Setup. CMOS. El programa de Setup configuración, que es la parte del BIOS, permite modificar la configuración almacenada en la memoria del CMOS y volverla a grabar en esta. Cualquier cambio que se efectúe en el hardware de su PC deberá modificarlo mediante el setup de la memoria CMOS. El CMOS no es realmente el BIOS, cada uno es un microcircuito diferente. Es decir, la ROM BIOS, memoria solo para leer el programa, con el programa para iniciar la computadora. CMOS de memoria para leer y grabar. Además de indicarle las cosas que tiene la PC, el setup modifica la configuración del hardware. La configuración del hardware, si está mal configurada, se puede desaprovechar su potencial y hacerlo funcionar de manera lenta e incómoda para una buena configuración y un buen funcionamiento del equipo. Y desde luego, su mejor rendimiento de ellos. Pero ¿cómo accedemos al CMOS? Para acceder al CMOS o al programa de configuración del BIOS, generalmente llamado CMOS Setup, como ya lo mencionamos, tendremos que hacerlo pulsando un botón durante el inicio del arranque del ordenador. Generalmente suelen ser las teclas suprimir, aunque este varía según el tipo de placa y de portátiles. Otras teclas empleadas son F1, Escape e incluso una combinación. Para saberlo con exactitud bastará solo con consultar el manual de la placa base. Depende básicamente también de la fabricación y de la fabricación del BIOS, prestando además la atención cuando aparece en el arranque en la parte, normalmente en la parte inferior o superior de la pantalla de nuestro equipo. El microprocesador. CPU es el acrónimo de Central Processing Unit, unidad central de procesamiento. El chip maestro, el cerebro de la computadora. Se trata de una pastilla de sílice en donde se agrupan millones de transistores y cuya tecnología actualmente está liderada por tres grandes fabricantes: Intel, AMD e IBM Apple. Cuando se habla de él, se habla del poder de un sistema. Dada su importancia, merece una especial atención en el estudio del hardware. Pero realmente, ¿cómo funciona? Algunos de los conceptos, cómo funciona la unidad central de procesamiento, están la sección conocida como interfaz con el bus, que recibe los datos de instrucciones codificadas desde la memoria RAM. La memoria está conectada a la CPU a través de circuitos de la placa base conocidos como bus. Además, hay una unidad de control de área lógica llamada ALU, que es
la que coordina las operaciones que se deben realizar para atender el pedido del operador. La subdirección ALU, que se encarga de atender las operaciones matemáticas, cálculo avanzado, con operaciones de punto flotante. Además, una sección de instrucciones almacena en la memoria RAM los códigos correspondientes para atender las solicitudes de trabajo existentes. Cada vez que el procesador recibe una petición adicional de un dispositivo, se forma una pila de tareas pendientes. Las direcciones en la memoria se mueven de la velocidad que ella lo permite: 400, 666, 500, 800 MHz, etc. Esto cambiando permanentemente de dispositivos de datos y reemplazando por los nuevos resultados. Un reloj interno que marca el ritmo de trabajo establecido de ciclos para que cada operación se ejecute efectivamente. Secciones especiales de memoria en el que el microprocesador, conocidas como caché, guarde porciones de información recurrentes para evitar los accesos a la memoria general y de alguna manera disminuir nuestro tiempo de procesamiento. Las velocidades internas en que ocurren las operaciones dependen de la capacidad, desde luego, del microprocesador, además de otras variantes que dependen básicamente del fabricante, del modelo y cuestión del chip. La arquitectura del microprocesador o del CPU. La mayoría de los sistemas informáticos actuales sigue el pie de la letra la arquitectura propuesta por von Neumann en el diseño de la EDVAC. Esta arquitectura se caracteriza porque el programa que ejecuta el sistema informático está almacenado internamente. La unidad central del procesamiento es el lugar en donde se procesa la información de acuerdo a instrucciones del programa. La CPU de un sistema informático repite una serie de pasos en los que continuamente accede a la memoria para leer la próxima instrucción. Al ejecutar, realiza lo ordenado por la instrucción y vuelve a empezar. En una CPU podemos distinguir la unidad aritmética lógica, ALU, se encarga de realizar las operaciones aritméticas. El banco de registro, que realmente proporciona el espacio de almacenamiento para los datos con los que se trabaja la CPU. Las unidades de control se encargan de leer las instrucciones de la máquina almacenadas en la memoria principal y de generar las señales de control necesarias para controlar y coordinar el resto de las unidades funcionales del ordenador. Y los buses, que realmente son los que transportan la información entre los diferentes elementos de la CPU. Modos operacionales del CPU. El modo real está caracterizado por 20 bits de espacio de direccionamiento segmentado. Es un modo de operación del 880-20 de 286 y posteriores de procesadores compatibles con la arquitectura por 86 o llamada 86, x86. El modo protegido tiene un nuevo número de características diseñadas para mejorar las multitareas y la estabilidad del sistema. Es un modo operacional de los CPUs compatibles con x86 de las series 280, 200, 286 y posteriormente. El modo virtual, que en realidad es un procesador convencional en que es conveniente para poder llevar a cabo múltiples tareas de operación. Por ejemplo, puede ser capaz de ejecutar programas que tienen un registro de memoria tan grande como correr una hoja de cálculo o programa de tratamiento de textos en la PC. Los buses. El bus realmente es el conjunto de líneas conductoras de hardware utilizadas para la transmisión de datos entre los componentes de un sistema informático. En esencia, realmente es la ruta compartida que conecta diferentes partes del sistema, con el microprocesador, la controladora de unidad de disco, la memoria, los puertos de entrada y salida, para permitir la transmisión de información. La arquitectura del bus. Desde alrededor de 1984 en adelante, cada PC tenía un bus
estándar que se utiliza para tareas de entrada y salida. Esa fue la bus ISA. En los últimos años, sin embargo, fueron solo por compatibilidad, porque las tarjetas de plug-in del viejo ISA podrían ser reutilizadas. Esto fue especialmente para el caso de las tarjetas de sonido de Sound Blaster. Trabajaron muy bien con el bus ISA y además muchos juegos fueron programados para explotar directamente este tipo de hardware. Por lo tanto, tomó muchos años para olvidarse del bus, de la arquitectura bus ISA. Sin embargo, ahora surge el bus PCI. Al mismo tiempo, este es compatible con el bus ISA, en cierta medida, ya que los dispositivos PCI pueden reaccionar a las señales del bus ISA, que se crean realmente en el IRQ entrada. Una consecuencia de esto fue el Sound Blaster de tarjetas de sonidos compatibles que podían desarrollarse, lo que fue muy importante en el medio de la década de los 90. En condiciones óptimas, el bus PCI enviaba paquetes de datos de 32 bits cada pulso de reloj. El bus frontal, también llamado FSB o Front Side Bus o bus de la parte frontal, es el término usado para referirse al bus de datos bidireccional que dispone la CPU para comunicarse con lo de la placa madre. Una colección de cables y protocolos que permiten la expansión de un equipo mediante la inserción de placas de circuito impreso, es decir, tarjetas de expansión. Tradicionalmente la PC ha utilizado un bus de expansión llamado el bus ISA. Recientemente, en los últimos años, sin embargo, el bus ISA se ha convertido en un cuello de botella, por lo que casi todos los nuevos ordenadores tienen un PCI de rendimiento, así como un bus ISA para la compatibilidad de versiones anteriores. Hasta aquí los temas referentes a la actividad integradora. Muchas gracias por su atención.